Hola muchachos, ¿cómo están? Y siguiendo la temática del video anterior, vamos a seguir con la siguiente figura, que es Sasuke Uchiha. Estoy muy emocionado ya que la figura anterior me voló la cabeza. Es una muy pero muy buena figura. Estoy muy emocionado con toda esta figura de SH Figuarts. De verdad tienen una muy buena calidad. Así que no nos alarguemos más y vamos con el video. Bueno, como ya vimos en el video anterior a Naruto, vamos a ir con Sasuke. De verdad me parece una muy linda caja porque me gustan mucho las cajas que traen este plástico transparente que se puede ver la figura y le hacen inscripción encima. Se ve que es un muy buen detalle. Como podemos ver, aquí dice SH Figuarts, Bandai, todas sus marcas relacionadas, una foto caricatura del personaje. Por el costado vemos al personaje haciendo el Chidori y por el otro costado unas letras en japonés que no sé lo que dirán. Y por la parte de atrás más poses del personaje, distintos tipos de accesorios, información y ya. Así que pasemos a abrir esta figura. Esta figura también trae sus instrucciones, que son típicas para hacer ciertos tipos de movimiento y no quebrar la figura. Me parecen muy buenas. Y aquí ya tenemos la figura afuera. Como podemos ver, hay distintos tipos de accesorios. Está el Chidori, 5 pares de mano intercambiables, aparte de las que ya trae 3 caras distintas. Bueno, creo que esta cara que aparece con el ojo en morado y el otro ojo con el Sharingan, creo que el morado es el Rinnegan, no estoy seguro. Creo que era así, pero la verdad no me acuerdo. Por lo que me estoy dando cuenta, trae varias katanas. Lo más probable es que no se pueda poner la katana dentro del estuche, por eso trae varias katanas así para ponerla en distintas poses, y el Chidori en sí. Así que no nos alarguemos más y voy a sacar la figura del plástico. Bueno, antes de pasar a cualquiera de sus accesorios, aquí vemos a Sasuke. De verdad tiene una muy buena, pero muy buena presentación. Ya el solo hecho de traer esto de esta manera quiere decir que vamos a poder mover las piernas sin ningún problema para hacer distintas poses. No como lo que me pasaba con la figura de Wong, que uno lo pone así y como esto viene unido, empieza a pasar el tiempo y se unen las piernas y ¡pum!, se cae. Le terminé poniendo un soporte fijo porque era imposible tenerlo de pies y que no me botara el resto de la colección. Así que vayamos a sus articulaciones. La cabeza no puede girar en 360 grados, pero la verdad es que tiene una muy buena articulación hacia todos los costados y la puede girar un poco hacia ese lado y hacia el otro. Pero 360 no se puede. En los hombros vemos la misma articulación que ya habíamos visto con Naruto, que es esta articulación estilo mariposa, con la que puede mover de esta manera el personaje, le da una muy buena articulación. Aparte que tiene la articulación del hombro, que gira en 360 grados, y tiene como una pequeña extensión donde se puede bajar el hombro. Nótese todo lo que se puede separar de la figura. Es muy bueno, se le da mucha articulación para distintas poses. Trae articulación de bíceps, que gira en 360 grados. 2 puntos de articulación en el codo, que no tiene muy buena articulación por la manga, ya que choca el brazo ahí y no puede articular bien esa de acá. En la mano, gira en 360 grados. Articulación hacia arriba y hacia abajo. Buena articulación de mano. Tiene esta articulación de pecho, que no sé cómo llamarla, pero que a mi parecer con forma de 2 bolas. Entonces tiene 2 puntos de articulación. Esta sí puede dar el giro en 360 grados, no como la de Naruto que estaba como limitada. No sé si yo no la exigí mal la figura y sí se podía hacer, porque la verdad no quería quebrarla, o sea, era mi primera figura de SH Figuarts. Entonces traté de hacer todo con mucho cuidado y no. Me salió un video larguísimo para editar y que lo más probable es que quede corto. Trae un detalle muy bueno, que esto se puede mover, claro, para poder ponerla en distintas poses. Bien articulado, eso es buenísimo, no viene fijo. Claro que si uno lo pone de costado haciendo algo, esto tiene que estar cayendo de alguna manera. Estos son detalles que uno dice, de verdad son figuras muy buenas. En las piernas tiene la misma articulación de Naruto, muy buena. Articulación hacia adelante, muy buena articulación. Y esta parte, como es que no es una túnica, pero esta parte lo deja articular muy bien. No es un plástico grueso, es muy blando. Y hacia atrás, muy poquito igual que la otra, o sea, es lo que uno espera de esta figura. Tiene articulación de muslo que gira en 360 grados sin ningún inconveniente. 2 puntos de articulación en la rodilla. Esto es buenísimo. Ahí pueden ver cómo se articula. Queda muy bien. Tiene articulación de canilla que gira en 360 grados. Articulación de tobillo que también gira en 360 grados. Articulación hacia arriba.
y hacia abajo. Y la tradicional articulación de los dedos de los pies, que se ve así. Muy buena articulación. Voy a pasar a hacerle un cambio de cara y un cambio de manos a ver qué accesorio le ponemos. 2000 años más tarde. Bueno, aquí me demoré un poco porque no lograba entender bien cómo poner esto. Yo creo que va de esa manera. No le logro entender de qué otra manera puede ir. Debiese ir así. Hay algo que no logro entender, que esto debiese quedar de esta manera. La verdad no logro entender por qué trae dos manos iguales, porque tuve que hacerle este cambio de cara con los dos ojos con el Sharingan. Pero esta mano está tomando la katana y esta otra es exactamente hacia el otro costado. Yo no recuerdo haber visto a Sasuke sacar la katana con la otra mano. O sea, con la mano izquierda vendría quedando de esta manera. No sé, yo no recuerdo haber visto a Sasuke así, pero puede que sea en relación a otra cosa. No logré encontrar algo en las instrucciones, pero la katana se ve bastante bien. A lo mejor esta mano se puede ocupar solamente para poner la funda de la katana, por si uno lo pone a pelear o otra cosa de ese estilo. Voy a pasar a ponerle una cara un poco más agresiva y otro par de manos intercambiables. Ok, aquí hay otra cosa que acabo de descubrir. Bueno, esa es la cara con los dos Sharingan y enojado. Estos son otro tipo de manos, no es la misma que ocupamos la vez anterior. Trae una katana ya desenvainada de esta manera y trae otra katana que yo, por lo que entiendo por esa línea que aparece ahí, es la katana completa. La única diferencia es que no está por fuera. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta katana no se puede meter adentro de esto porque trae un tope. O sea, lo más probable es que si uno quiere poner a Sasuke con esta katana y esta parte en la mano, habría que poner esta y no es, porque esta es de la katana que está ya en su funda. Entonces, en pocas palabras, se vería de esta manera y se le puede poner la katana en ambas manos. Me parece muy bien. Bueno, aquí tenemos la otra cara, que era la que yo les decía con el Sharingan y el Rinnegan, creo que se llamaba. Y este par de manos intercambiables, que la verdad no sabría mucho cómo usar estas manos. Son manos más normales, pero una pose de pelea no las veo. Aunque puede que sí, uno nunca sabe. Esta es la que yo le decía que viene la katana cerrada, que es prácticamente un bloque de plástico, nada más. Entonces se puede dejar así para que ande trayendo su katana siempre, pero no se puede desenvainar. Hay que cambiar la katana por esta otra, que ya viene así, si uno lo quiere posar con la katana. Esto siento que un poco de más podrían perfectamente haber hecho que la katana quedara por dentro y se pudiese guardar, pero bueno. Quedan dos cambios de mano más y el efecto de poder. No le voy a cambiar la cara porque yo creo que esta cara va a venir muy bien con el efecto de poder, que va a ser el último. Aquí viene otro par de manos que viene haciendo de esta manera. Recuerda mucho, ya que ayer estuve sacando fotos, a las manos de Black Panther. No sé por qué. Pero me parecen unas muy buenas manos para ponerla en un stop motion estilo pelea o algo así. A pasar a las siguientes manos, que son las últimas. Y estas vendrían siendo las últimas manos, que también vienen así como media extendidas. Es como... no lo sé. Es un poco raro. No sé cómo podría ocupar estas manos, pero me parecen bien porque si las llegásemos a necesitar en algún momento, las tenemos ahí en el pack. Voy a pasar a ponerle el efecto de poder y mantenerle esta cara, ya que yo creo que va mucho con este efecto de poder. Bueno, aquí viene el efecto de poder, que es el Chidori. Se ve de esta manera. La verdad, algo que no me gustó para nada de esto es que la katana es un poco confusa de instalar, pero queda bien a pesar de todo. Y que el Chidori no lleva ninguna mano adentro. Literalmente es sacar la mano y poner el efecto en el pin. Y eso no me da mucha confianza, cuesta mucho ponerla ya que el pin se mueve y no quiero quebrarlo. Entonces al sacarlo, se ve ahí, no sé si logran verlo, que eso va puesto directamente acá. Entonces no queda con ninguna mano dentro. Eso no me gusta para nada. Bueno, muchachos, y yo creo que en mi colección yo lo vendría poniendo de esta manera. No estoy seguro aún si lo voy a dejar con esta cara o con la cara enojado, pero con los dos Sharingan, que es la que me gusta a mí. Me gusta más esa que la cara del Sharingan y el Rinnegan. Así que eso, yo creo, de verdad me parece una muy buena figura. Bueno, muchachos, y así es como se vendrían viendo estas dos hermosas figuras. Aún las poses no están 100% cerradas, por el solo hecho de que tengo que comprarme el mueble para seguir poniendo todas mis figuras, ya que tengo muchas figuras en caja, porque no tengo dónde posarlas. Entonces estas también van a ir a parar a sus cajas por mientras. Entonces, hasta que no tengamos el mueble no la vamos a ver en la pose final. Y que también son mis únicas dos figuras de Naruto. Así que si a estos videos les va bien, les aseguro que voy a ir a comprar a Sakura y a revisar a qué Kakashi tengo que comprar. No sé si Sakura es una pre-order o ya salió, pero lo voy a revisar y la vamos a traer al canal. Así que espero que les haya gustado. ¿De qué forma le puede ir bien al canal? Dejen su like, su comentario, suscríbanse, compartan con sus amigos para que podamos llegar a más personas. Y ya, así que si les ha gustado el video, ya saben qué hacer
y nos vemos en el próximo video.